Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a ver suturas y síntesis de heridas. Te saluda el doctor Oscar Sarango. En cuanto a las características de las suturas, ¿no es cierto? Su calibre, que decíamos que era el diámetro que tiene la sutura, que está representada por ceros, ¿no es cierto? Si decimos un cero, dos ceros, tres ceros son de menor calibre, ¿sí? Tenemos que los hilos, por ejemplo, para sutura oftalmológica, tenemos que utilizamos. Continuamos con las características, ¿sí? La capilaridad permite el paso de líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura. ¿Esto qué significa? Que si la sutura tiene mayor capilaridad, tiene mayor probabilidad de que retenga ahí líquidos y por lo tanto provoque alguna infección. Mientras menos capilaridad tenga, es un mejor hilo. Es decir, estaríamos hablando ahí de otra característica como un monofilamento. Memoria es otra característica que tienen los hilos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la memoria tiene como concepto la tendencia de la sutura a volver a su estado original. Por ejemplo, si tenemos un hilo, ¿no es cierto? Y regresa a su sitio original, significa que tiene mayor memoria, ¿sí? Por ejemplo, el bicril, si es un trenzado, que si lo colocamos ahí, se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, este tiene menor memoria, ¿sí? Entonces, estos hilos necesitan mayor cantidad de nudos, ¿sí? Por eso es importante esta característica. Por ejemplo, hablando, es el coeficiente de fricción. Es la cantidad de roce que produce en cambio una sutura al desplazarse por los tejidos. Entonces, mientras mayor fricción tenga, mayor seguridad tendría el nudo. Pero asimismo, si causa mayor fricción, puede causar también daño al tejido, ¿sí? La extensibilidad. La sutura se puede estirar ligeramente y recuperar su forma después de realizar un nudo. Entonces, ¿qué es la sutura ideal? ¿Sí? Una sutura para que sea ideal debe tener mayor fuerza tensil, ¿sí? Comparable con el calibre, por supuesto. Si es de un término medio, una sutura debe tener cierta fuerza tensil para resistir este tejido. Por ejemplo, no podemos utilizar un catgut crómico para suturar la aponeurosis, ¿sí? Porque el catgut crómico tiene una fuerza tensil muy débil. Entonces, una sutura ideal debe tener mayor fuerza tensil, debe ser fácil de manejar y requerir un mínimo de fuerza para introducirla en el tejido. Debe estar asegurado la presentación en su empaque, debe ser estéril, no desintegrarse en el empaque, debe ser adecuado para todos los propósitos, debe ser no electrolítico, no capilar, no ferromagnético, debe ser hipoalérgico y no carcinogénico. Entonces, debe tener todas estas propiedades para que sea una sutura ideal. Otras características ideales tenemos que debe tener un comportamiento predecible, tener un calibre uniforme, que no se deshilache, resistente al encogimiento de los tejidos. ¿Sí? Todas estas características son partes de una sutura ideal. Ahora aquí tenemos una sutura, ¿sí? Como podemos ver, no sé si la pueden ver ahí, ya. ¿No es cierto? Dentro de este empaque están todas las características. Está el calibre del hilo, está la fecha de caducidad, el tipo de material de sutura, la longitud, el código de la aguja, el código del producto, ¿sí? Y además se indica la forma de la aguja, ¿sí? Aquí tenemos la aguja, es una aguja curva, ¿no es cierto? Hay agujas rectas también.
Y también aquí podemos ver, dice 3/8 de círculo, ¿sí? Entonces, 3/8 de círculo. Sí, como ustedes mismos hayan visto, hay diferentes tipos de agujas, ¿sí? Que son mucho más curvas. Entonces, si podemos ver aquí, si avanzamos a leer, ¿no es cierto? Dice aquí dos ceros, ¿no es cierto? Aquí está la dimensión, 75 centímetros. Y aquí dice silk, sí, silk está en inglés, ¿no es cierto? Es seda. Entonces, todas las características las podemos ver en el empaque. De acuerdo al número de hebras, ¿no es cierto? Hay suturas que tienen una sola hebra. Esas las denominamos monofilamento. Dice que está apagado. Entonces tenemos los absorbibles y no absorbibles. Tenemos de origen animal y de origen sintético. Los no absorbibles tenemos de origen animal, vegetal, sintético y mineral. Eso les decía, estaba preguntando si me dan un ejemplo de material de sutura no absorbible de origen animal. A ver, Roxana, aquí alza la mano. Doc, ¿el seda o no es de origen animal? Sí, es de origen animal porque lo provoca ese gusanito, ¿no es cierto? Eh, que hace ese ovillo. Ese es de seda, es de origen animal. De origen vegetal, Mm, de origen ah, sintético, el caldo, no, pero el caldo es eso, el caldo. es absorbible. Si estamos hablando de los Ajá. no absorbibles, tenemos No, no. lo que está en desuso, casi que es el algodón, ¿sí? Es de origen vegetal. De origen sintético, pues hay muchos. ¿Cuál es de origen sintético no absorbible? Se lo utiliza todos los días. El nylon, doctor. El nylon, ¿sí? De origen mineral. El crómico, doctor. No. De origen mineral tenemos los que utilizan en traumatología, ¿sí? Que es el hilo de acero, ¿sí? Luego vamos a dar las características. Otras características tenemos el tiempo de resistencia de la sutura, tenemos los que fácilmente se degradan, ¿cierto? Como el cadut crómico, tenemos el bicril, un poco más resistente. Otros más resistentes que el bicril tenemos el PDS y el panacril, sí, que incluso dura hasta 70 días. Los absorbibles de origen animal, como el cadut crómico, que está constituido de una colágena obtenida del intestino o de tendones de bovinos u ovinos, ¿sí? Se puede usar simple o después de ser expuesto a una capa de cromo, como el cadut cromado. Entonces, dentro de estos dos tipos está el simple, ¿cierto? Que es mucho más sencillo, pierde su fuerza tensil de 5 a 10 días. En cambio, el cromado se mantiene en los tejidos de 14 a 15 días, ¿sí? Es un poco más resistente. Y por lo general, el simple se utiliza más para cerrar la, la grasa, el tejido celular subcutáneo. El cromado ya se utiliza en ginecología utilizan bastante, ¿no? El cadut crómico. Otro tipo que absorbe fácilmente por hidrólisis y fagocitosis son hebras de polímeros sintéticos. ¿Cuál es la desventaja? Este hilo que se sabe deshilachar, no sé si se han dado cuenta, no tiene memoria y por eso se asegura bien. Con 2 o máximo 3 nudos es suficiente. Tenemos que una desventaja de este cadut
que produce reacción tisular. Como está hecho de tejido de origen animal, entonces puede provocar una reacción alérgica. Otra sutura, tenemos la de origen sintético, ¿cierto? Como el Vicryl, poliglicólico, el Poligactin 910 y tenemos otro hilo como la polidioxanona o PDS2. Son absorbibles de origen sintético. El ácido poliglicólico viene de color verde, pierde su fuerza tensil en más de 15 días. Por lo general está en el cuerpo 80 días. El Poligactin 910, que es el Vicryl, que es uno de los más utilizados, tiene una resistencia de 105 a 115 días. Y el PDS, que tiene color violeta, ese utilizamos para suturar ya cosas más resistentes, porque dura entre 140 y 180 días. Este es monofilamento y también se lo utiliza para suturar tendones. Tenemos el algodón, que es una sutura de origen vegetal no absorbible, pero ya está en desuso. El seda todavía se utiliza, también es no absorbible de origen animal, que se utiliza, viene en color negro, que es la que les estaba indicando. Utilizamos para cerrar vasos, por lo general, y para fijar mallas también. La medicina basada en la evidencia supuestamente es una sutura no absorbible, pero pasado el año ya casi no se encuentra restos de tejido de seda. ¿Sí? Tenemos otros hilos no absorbibles de origen sintético, como el polivinilo, que son hebras azules muy delgadas, suaves y flexibles. Esa se utiliza más para cirugía vascular y microcirugía. Hay otro, el que es el poliéster trenzado, que es semejante a la seda. Se tiñe de color verde, pero es más resistente y mejor tolerado. Otros materiales que son un poco más modernos, como las fibras de poliéster de Dacron. Estas se las utiliza más para cirugías vasculares y cirugías cardíacas. Otro hilo de politetrafluoroetileno expandido. Este viene en color blanco y además de eso es muy costoso. Lo que sí utilizamos de este material son las mallas, ¿sí? Del politetrafluoroetileno expandido se utilizan las mallas debido a que no se pega en el intestino. La malla por lo general son de dafilón o las de tipo Marlex. Estas se pegan, hace una reacción fibrosa que se pega al intestino y puede perforarlo o puede provocar adherencias y obstruirse el paciente. Por eso casi no se utilizan estas mallas intraperitoneales, pero sí las de este material, ¿no es cierto? El politetrafluoroetileno expandido. La otra sutura que nos falta es la que utilizan los traumatólogos, ¿no es cierto? El acero inoxidable. Este hilo es muy fuerte, ¿no es cierto? Es inerte, tiene mucho mayor resistencia, por eso se lo utiliza en traumatología. Nosotros, a veces, cuando hacemos las toracotomías, lo utilizamos para sujetar el esternón o las costillas. Por lo general, no le podemos hacer nudo, ¿no es cierto? Es como un alambre normal galvanizado que utilizamos, solamente se lo tuerce y ya se queda fijo ahí. En cuanto a la elección de las suturas, pueden ser absorbibles. Estas las utilizamos para aproximar tejidos. Como ya dijimos, el CADUD crómico es ideal para el tejido adiposo. Por lo general utilizamos el 3 ceros, porque ahí no hay mucha resistencia. Los ginecólogos en útero utilizan el 1, ¿no es cierto? Que es de mayor calibre y más resistente. También se puede utilizar, nosotros utilizamos en vías biliares también el CADUD cromado.
es un poco más resistente. Pero debido a a que se deshilacha y a veces puede provocar mayor capilaridad, también casi no lo utilizamos nosotros. Sí, para aproximar peritoneo lo podemos utilizar sin ningún problema. Las suturas no absorbibles las utilizamos bastante en la piel, ¿no es cierto? Como el que ya dijimos, el nylon o el propileno, o comercialmente también conocido como el dafilón. Las suturas inabsorbibles también las utilizamos para reparar vasos arteriales o venosos. De elección está ahí el polipropileno. Depende del calibre del vaso, podemos utilizar el 6.0, 5.0. Suturas trenzadas, como ya dijimos, tienen, ¿no es cierto?, mayor capilaridad y por lo tanto pueden alojar ahí bacterias y es la desventaja de esta sutura. Pero la ventaja es que tiene mayor fricción y puede asegurarse el nudo de mejor manera. Las agujas quirúrgicas son fabricadas en acero inoxidable, templado. Existen gran variedad de ellas, ¿no es cierto? Como decíamos, pueden ser curvas como esta o rectas también. Las características de una aguja, si le medimos desde la base hasta la punta, sí, se llama la longitud de la cuerda. ¿Sí? La longitud de la aguja es cuando vamos por toda la curvatura, la punta de la aguja, aquí la punta de la aguja, y acá está la base o el lugar donde se ensambla el hilo. También hay las características de la punta y del cuerpo, ¿no es cierto?, de la aguja. Por ejemplo, el seda es una aguja redonda, ¿sí? Si es que es redonda, es atraumática. Por lo tanto, es muy, muy difícil introducirla en tejidos duros como la piel. Entonces, más sirve para tejidos. Como decíamos, lo utilizamos nosotros bastante para ligar vasos o para fijar mallas. Una aguja como es triangular o piramidal, ¿no es cierto? Esta es una aguja cortante. Esas agujas cortantes sí se la utilizan para tejidos duros como la piel, ¿sí? Ya, y el cuerpo debe ser igual para que facilite su deslizamiento. Tengo un equipo de sutura. Tenemos el portaagujas, ¿sí? Hay dos formas de cogerlo al portaagujas. Una forma puede ser así, palmear, ¿sí? Nos abrimos y cerramos, ¿sí?, con la palma de la mano. Eso ya depende, cada quien se acostumbre, pero yo he adoptado esta forma porque es mucho más fácil girar, ¿sí? Podemos girar 360 grados al portaagujas sin ningún problema. O también cogerla de esta manera, ¿sí? Dedo pulgar, el cuarto dedo irían en los ambos ojales, el tercer dedo, ¿sí?, o dedo medio, sería para aproximar el porta y para dar sujeción el dedo índice, ¿sí?, para sujetar el porta. Entonces, esta es la forma correcta de coger el portaagujas, ¿sí? Ya, entonces, pueden empezar a practicar o también palmeando, ¿sí? Abrir y cerrar el portaagujas de una manera fácil. Tienen que también todas las pinzas aprenderlas a manejar, ¿sí? Con ambas manos, ¿sí? Bueno, allá creo que se ve al revés, pero esta es la izquierda, ¿sí? Entonces se abre y se cierra. Y esta es la derecha. Sí, se abre y se cierra. Igual tenemos que aprender a cortar, ¿sí?, con ambas manos.
Todas las pinzas a manejarlas con la derecha y con la izquierda, ¿sí? Entonces, para el día lunes tienen que ya, sí, un papel. Estamos con la mano izquierda, ¿sí? Miren cómo se corta fácilmente. Sí. Entonces, esto ya tienen que estar expertos para ese día. Y con la derecha, mucho más fácil, ¿no es cierto? Uno que es diestro. Bueno, esas pequeñas cositas debemos ir aprendiendo. Entonces, en la unión del 1/3 proximal, los 2/3 distales, ¿sí? Proximal es este extremo en donde va anclado el hilo. Sí, ahí. La forma correcta, ni tan en la punta a punta, sino a unos 3 milímetros de la punta del portaguja, ¿sí? Para que dé seguridad y bien aplastado, ¿sí? Ya, entonces de esta manera es mucho más fácil. Mire la forma que yo lo cojo al portagujas, ¿sí? Entonces el pulgar, que digo, el índice igual le va a dar la sujeción, la fuerza. Y utilizo los 3 dedos para girar, ¿sí? Y el pulgar sería para sujetar la otra rama del portagujas, ¿sí? Entonces la cremallera son las orejas, las ramas y la punta, ¿no es cierto? Entonces las agujas, como les decía, ya van a ser curvas o rectas. Antes venía el nylon también con aguja recta, pero ahora ya cada vez lo ocupan menos. No sé por qué, porque a veces sí es muy útil la aguja recta. Las agujas rectas se utilizan en la piel por lo general o en órganos exteriorizados. Y esos se los maneja con la mano, ¿sí? Ya no se necesita ahí el portaagujas. La aguja curva, sí, tal como les dije. Hay agujas mixtas también. Se manejan con la mano y también con el portaagujas. Esas agujas mixtas son unas agujas bien grandes, por lo general se las utiliza para hacer autopsias. Para la síntesis también hay las grapadoras, para unir la piel, ¿sí? Esa grapadora ya es un dispositivo que viene con 20 grapas aproximadamente, hay otros que vienen con 10, depende del fabricante, ¿sí? Entonces tenemos que unir ambas bordes y de ahí colocarle la grapita esa, ¿sí? Es muy fácil de manejar, se cierra muy rápido, ¿no? Mientras que con una sutura toca estar haciendo los nudos, 3 nudos que vamos a ver más adelante, cortar el hilo y hacer otro y así sucesivamente. Tenemos otros sistemas de unión como las cintas adhesivas, no sé si hayan visto. Se denominan Stir Strip, es el nombre comercial que salieron de moda un buen tiempo. Estas se empezaron a usar sobre todo en heridas pequeñas donde no hay mucha fuerza tensil, sobre todo en cara, ¿sí? Por lo que no provocaba la cicatriz de la aguja. No perforaba. Últimamente están de moda los adhesivos tisulares, ¿sí? Es el cianoacrilato, es un derivado, sí, más purificado. Esa se la puede utilizar en heridas, también se coloca ahí en heridas, se la mantiene ahí unos 3 a 5 segundos y ya queda cerrado. Estos adhesivos permanecen líquidos hasta que entran en contacto con la humedad de la piel y de ahí este se polimeriza y forma una capa dura y tiene la ventaja de que impide la penetración de bacterias
lo que sí pueden causar en ciertas personas una reacción inflamatoria. No debemos utilizarlo, ¿no es cierto?, cerca de los ojos, de la nariz, porque, como digo, es un poco fuerte. Tenemos dos nombres comerciales, los más conocidos, el Listoacril y el Dermabond. No sé si han visto, ambos tienen el color violeta, es parecido al color del Vicril. Otro tipo de uso de las suturas es la ligadura, ¿no es cierto? Una sutura, un hilo sirve para ligar un vaso. ¿Qué es ligar un vaso? Es hacerle un nudo alrededor, un vaso sanguíneo, ¿cierto? Para realizar hemostasis. Vamos a ver los tipos de suturas. Tenemos dos principales, ¿no es cierto? Las continuas, puntos separados. La sutura continua es una serie de puntos de una hebra que se empieza, ¿no es cierto?, al principio de la herida hasta el final. La ventaja de esto es que la herida se cierra con la misma fuerza tensil, si es que la hacemos bien. Si la hacemos mal, pues puede abrirse, ¿no es cierto?, en el centro. Es la desventaja. En cambio, la sutura con puntos separados, podemos uno fijarla más duro, otra más floja, etcétera, pero la herida no se nos va a abrir, ¿sí? Es más segura en ese sentido. Las suturas continuas, tenemos la simple, ¿no es cierto? Una que puede quedar con la sutura en forma diagonal o la podemos hacer recta. Eso la vamos a ver en la práctica. O también se llama otra el punto bloqueado o punto pasado, cuando le hacemos un seguro más a esta sutura. Tenemos otro tipo de punto, también el subdérmico continuo, ¿no es cierto? No sé si hayan visto alguna vez, también los ginecólogos utilizan bastante porque es un poco más estética, ¿no es cierto? Solo deja un punto de entrada al principio de la herida y un punto de salida al final. Como va por el borde de la herida, no provoca ningún problema. Esto podemos utilizarlo con nylon, un dafilón, o también con un bicril, que hay un bicril color piel, que no deja tatuaje, ¿sí? Porque el bicril color violeta deja tatuaje, puede quedar manchada la piel, especialmente si es de tez blanca. Punto intradérmico también se lo puede hacer discontinuo o puntos separados. Hacerlo con material absorbible y con material no absorbible. Entonces, todas estas prácticas ya las vamos a ver el día lunes. Dentro de las suturas discontinuas o interrumpidas o puntos separados, ¿no es cierto? Hay varios tipos. Tenemos el punto simple, que es el más sencillo, ¿no es cierto? Que deja ahí una hebra nada más. Hay el colchonero vertical, que es lejos, lejos, cerca, cerca, ¿no es cierto? El lejos va profundo y el cerca va superficial. El colchonero horizontal, cambio, es lejos, lejos, cerca, cerca, pero de manera horizontal, ¿sí? Casi queda como un punto en U. Y el colchonero horizontal semi-enterrado, donde penetra lejos y sale cerca, ¿sí? Y se anuda cerca, suturas permanentes, ¿no? Son suturas que se dejan ahí, por ejemplo, las que se quedan en la saponeurosis. De la piel, por lo general, son suturas temporales, cumple su función y las podemos retirar. Hay otro tipo de sutura en jareta, no sé si han escuchado. A ver, Santiago, ¿se ha escuchado la sutura en jareta? Doctor. Liliana, María, Sí, Doc, sí lo escucho. a ver.
¿Sí he escuchado la sutura en jareta? No, no he escuchado. Bueno, esa la utilizamos bastante en la cirugía del apéndice, ¿no es cierto? Cuando queda un orificio ahí, en el apéndice, en la base, por ahí. Entonces hacemos una sutura alrededor de este orificio, ¿sí? Eso se llama enjareta. Se lo utiliza cuando la base está un poco mala y la utilizamos para evertir, ¿sí? El orificio. Entonces ahí queda para adentro. Y casi afuera no se ve, solo se ve un muñoncito, nada más. Es la sutura en jareta. Como un circulito, o sea, ¿sí? Esa también la utilizamos para fijar los tubos de tórax. Entonces hacemos puntos simples, entramos, salimos alrededor del tubo, ¿sí? Y hacemos el nudo. Entonces aprieta ahí, ¿sí? Hay otros nudos que ya utilizamos para invertir también el tejido, por ejemplo, la sutura de Lember, esa la utilizamos en intestino. En la última cirugía hicimos esa sutura, ¿sí? La sutura de Connell también sirve para invertir el tejido. Y el colchonero que ya hablamos en antes, ese sirve para abrir un poco el tejido cuando hay un poco de fecha que puede quedar líquido o formación de un seroma, entonces utilizamos ese colchonero que hace que la herida tienda a abrirse un poco y drene por ahí el líquido, ¿sí? En cambio, las que sirven para invertir provocan esto, ¿sí? Por ejemplo, ahí está unido el intestino. Con esta sutura queda así, ¿sí? Queda para adentro. Entonces, el día lunes también vamos a hacer los nudos manuales, ¿sí? Y los nudos que hacemos con el portagujas. Nudos manuales tenemos los más conocidos, el nudo simple, hay el nudo cuadrado o el nudo del cirujano. Pueden traer cordones de zapatos, ¿sí? Que es mucho más fácil de hacer estos nudos manuales. Practicar, ¿no? Y luego practicamos con el hilo de sutura. Y con un nudo, con 2 nudos y con 3 nudos los podemos hacer más fáciles que son con el instrumental. Vamos a hablar rápidamente cuándo retiramos los puntos, ¿sí? Entonces, esto depende de dónde esté localizado los puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cuero cabelludo, de 8 a 10 días, sí se puede retirar. Por lo general, nosotros en cuero cabelludo hacemos el punto seguido y pasado, ¿sí? O bloqueado también, que le llaman otros libros. Este hace hemostasia, ¿sí? Recuerden que el cuero cabelludo es muy irrigado, ¿sí? Y sangra bastante, es escandaloso. Entonces, se hace este tipo de sutura, lo general en cara, debido a la reacción que puede provocar la presencia de la sutura ahí. Si no hay mucha tensión, por lo general a los 5 días se lo debe retirar. En el abdomen también nosotros utilizamos 8 días. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias por su atención.